Hola lenguaelixidores, bienvenidos a este video en el que veremos la perífrasis verbal. Así que comencemos. Recordemos que una perífrasis verbal se construye porque tiene un verbo auxiliar, el cual está conjugado. Puede haber una preposición o nexo, pero no es obligatorio. Y un verbo principal que va a estar en infinitivo, participio o gerundio. Recuerda, infinitivo arerir, participio adoidotosocho y el gerundio ando yendo. Y recuerda que el participio puede estar en masculino, femenino, singular o plural. No olvides eso porque te va a salvar de muchos problemitas. Aquí hay algunos ejemplos. Estos verbos no son todos los que forman perífrasis, son solo algunos, así que velos detenidamente. Estos igual son otros que pues suelen formar perífrasis de gerundio. Y estos son los que son los más frecuentes para las perífrasis de participio. Porque la verdad es que cuesta trabajo formar perífrasis de participio. Estos verbos son, digamos, como que ya están mega aprobados, calados y garantizados para formar perífrasis de participio. Vámonos con algunos ejemplos. Si yo tengo Pedro está cantando en el salón, es una perífrasis verbal porque está cantando es una sola acción. Tenemos un verbo conjugado más un gerundio, perífrasis verbal. Si yo tengo los niños acaban de comer albóndigas, acaban de comer es una perífrasis porque tenemos verbo conjugado más un infinitivo. Ahora, aquí he estado poniendo verbos conjugados en tiempos simples, pero también podemos tener verbos conjugados en tiempos compuestos. Por ejemplo, vámonos con las mismas oraciones. Pedro había estado, ya tengo mi verbo auxiliar conjugado, cantando en el salón. Entonces tengo verbo conjugado más verboide, perífrasis. Los niños han acabado de comer. Y entonces aquí han acabado, tenemos el verbo compuesto, el nexo y el infinitivo. Entonces así es como pueden estar nuestras perífrasis. ¿Cómo identificar una perífrasis verbal? Y acá vámonos a lo bueno. Para empezar, hay que identificarlos porque va a haber un verbo auxiliar. ¿Qué es esto de que es un verbo auxiliar? Recuerden que un verbo auxiliar es el verbo que ya perdió su significado original o que está muy debilitado. Por ejemplo, un verbo que me encanta para ejemplificar lo que es que haya perdido su significado es querer. El verbo querer implica deseo, significa deseo. Quiero un helado, quiero una papa, quiero una planta. Estoy significando deseo. Pero cuando el verbo querer está debilitado, ya no va a significar deseo, va a significar generalmente una acción futura. Voy a. ¿Qué tiene que ver voy a con deseo? Absolutamente nada, pero ese es un significado debilitado. Por ejemplo, aquí tenemos entonces con significado completo, quiero una manzana. Con significado debilitado, me quiero enfermar. Aquí, esto es una perífrasis porque no es el deseo, a menos que sería muy extraño que alguien dijera así como tengo el deseo, las ganas fervientes de enfermarme, pues sería muy extraño. Pero generalmente pues es un verbo debilitado. Otro ejemplo sería, por ejemplo, si yo digo ¿quiere llover? Pues no es que el cielo tenga las ganas, el deseo así ferviente de llover. Evidentemente, pues ni siente, ¿no? Ni le importa, es más. Quiere llover significa va a llover. Por eso es que aquí tenemos otra perífrasis. Hay que reconocer entonces, podemos reconocer
verbos con significado debilitado. Por ejemplo, acabar significa que algo ya finalizó, ¿no? Finalizar, por ejemplo, ya acabé la tarea. Ahí tenemos un verbo con significado completo. Ya acabé, por ejemplo, si yo digo ya acabé de comer albóndigas, porque se me antojaron las albóndigas el día de hoy, así que voy a seguir con mi ejemplo de las albóndigas. Ya acabé de comer albóndigas. Acabé aquí no tiene un significado nulo, sino que solo está debilitado y ayuda a matizar que esta acción principal, comer, ya ha finalizado. Entonces, en este caso, tenemos un verbo con un significado debilitado. La verdad es que suena un poquito complicado meterse a esto del si el verbo auxiliar, si no es auxiliar, si es significado debilitado. Va a haber verbos muy fáciles de ver como quiero, pero por ejemplo en este caso pues muchos se van a quedar de seguro con la idea de, pero pues no está también significando finalizar una acción. Pues sí, porque también ayudan a matizar una acción. Entonces, no es mi recomendación analizar un verbo auxiliar, pero pues si a alguien le sirve y si alguien entendió así muy bien y los logra diferenciar por esto, perfecto. Vámonos por otro, por el tipo de verboide. Pues hay que recordar los verboides. Por ejemplo, si yo digo estuve cantando, verbo conjugado más gerundio. Puedo decir dejé hecha la tarea. Aguas, aquí tenemos una perífrasis de participio. Estuve cantando, una perífrasis de gerundio. Ya va a llegar tu familia. Entonces va a llegar. Tenemos una perífrasis de infinitivo. Identificando verbo conjugado más verboide, pues es una forma en la que podríamos entender que hay una perífrasis. Pero no siempre va a ser así. Lamentablemente la vida no es tan sencilla. Este tip me gusta, la verdad, porque si usamos eso, la palabra, pues entonces ahí nos va a ayudar. Por ejemplo, aquí si sustituimos por eso sin que se pierda el significado. Supongamos que yo voy a decir, me quiero enfermar. Estoy significando me voy a enfermar. Si yo sustituyo el verboide por eso, me quiero eso, pues no se entiende absolutamente nada. O sea, no puedo sustituir porque ya no se entiende. Entonces, si no lo puedo sustituir, es porque de seguro estas dos cosas son una perífrasis verbal. Vámonos con otro. Acabo de comer albóndigas. Porque dije que se me habían antojado el día de hoy. ¿Hay alguien que me quiera regalar unas albóndigas? Se lo agradecería infinitamente en el alma. Acabo de comer albóndigas. Si yo digo acabo de eso, pues no se entiende. Es muy extraño. En dado caso yo tendría que decir acabo de comer eso. Vean que el eso está hasta acá. Si yo sustituyo el verboide por eso, pues no tiene sentido la acción. Entonces ahí eso me ayuda a saber dónde sí hay una perífrasis y dónde no. Me gusta un poco más este tip, la verdad, porque siento que es un poquito más sencillo. Porque cuando uno empieza a hacer las sustituciones es como ya no está teniendo tanta... ya no tiene tanto sentido. Por ejemplo, si yo digo tienes que hacer la tarea, tienes que eso, pues no tiene sentido. Esto no se entiende. Pero si yo digo tienes que hacer eso, vean que el eso, aquí sí ya, si no pude sustituir este verboide, es porque esto entonces es una perífrasis verbal.
Entonces, con el eso, pues es un poquito más sencillo el lograr identificarlas. Vámonos con ejercicios. Y como ya sabrás, aquí pues cópialos en tu cuaderno, en tu computadora, pásalos con la tranquilidad del mundo y revisa cuál de estas oraciones tiene perífrasis. Así que pausa el video y haz el ejercicio. Muy bien, pues espero que hayas hecho alguno de esos tips. Si ya te es más fácil identificarlas porque ya es como, sí, claro, por el tipo de verbo que va a tener, más el verboide, no hagas las comprobaciones, no hagas el tip, porque pues igual y te puede confundir un poquito más. Vámonos con la primera. ¿Quiere enfermarse? ¿Por qué es una perífrasis? Pues porque no es que el pequeño tuviera las ganas, sino que indica una acción futura. Va a enfermarse. Estuviera cantando, tenemos aquí otra perífrasis, estar más gerundio. Tendría que decirle, tenemos otra perífrasis. Tenemos tener que más infinitivo. Aquí, ponme en los comentarios si tú creíste que aquí había una perífrasis. Estas son las trampas de las perífrasis, porque generalmente cuando alguien está aprendiendo perífrasis, se queda con la estructura de verbo conjugado más un participio, o un infinitivo o un gerundio. Y en este caso, pues es muy lógico, ¿no? Verbo conjugado, un participio, indica una acción completa, pero ¿por qué eso no es una perífrasis? Pues no es una perífrasis porque esto es un tiempo compuesto. Hubiera llevado es un antepasado de subjuntivo. Aguas. Los tiempos compuestos necesitan en dado caso de un verboide para poder formar perífrasis. Vamos a pasar este tiempo simple a un tiempo compuesto. Estuviera cantando. Tenemos tiempo compuesto, hubiera estado, más el verboide, y entonces aquí sí tenemos una perífrasis verbal. Espero no hayas caído en la trampa. La perífrasis estaba aquí. Ojalá, déjame aquí en los comentarios. Hazme saber si identificaste esta de participio. Las perífrasis de participio luego se pueden complicar un poquito, ya que el participio, como dijimos, puede tener género, número. Entonces, si nada más recuerdas que el participio es ado, ido, todos, ocho, pero si no recuerdas que puede estar en femenino, singular, masculino, femenino, masculino, singular o plural, pues ahí vas a tener problemas. Aquí, por ejemplo, tenemos un participio en femenino. Acá tenemos otra perífrasis. Ay, Dios. Estaba preocupado. ¿Lo pusiste como perífrasis? Déjame en los comentarios si también caíste en esa trampa, porque esta es otra trampa. Verbo conjugado más el participio, y si yo lo hago en automático, pues entonces yo voy a decir, pero ¿por qué eso no es una perífrasis? Si ahí tenemos la estructura. Bueno, recuerda que el verbo conjugado debe tener un significado debilitado, es decir, que ya no funciona como debería de hacerlo, porque va a añadir significado o va a modificar el significado del verboide. En este caso, estaba preocupado. Preocupado está dando una cualidad de niño, pero también está modificando la parte de la existencia de estar. O sea que aquí el verbo estar está funcionando como un verbo copulativo. Por lo tanto, si tiene esa función tal cual, pues no puede ser un verbo auxiliar. Un tip que te va a ayudar, entonces, haber más participio solito no es perífrasis. Estar más participio jamás va a formar una perífrasis. Nunca lo va a formar. Aunque algunos gramáticos por ahí unos digan que sí. La gramática de la Real Academia dice que pues no, es difícil que esto pase. Así que vamos a dejarlo en que no forma perífrasis. Hubiera deseado, vean que aquí tenemos, hubiera deseado estar. Ay, perdón. Tenemos otra perífrasis de tiempo compuesto más infinitivo. Deseaba tener la perífrasis, hubiera comprado el distractor. Espero que ya en esta oración ya no hayas caído en esta trampa.
El niño traía pegada la canción, otra perífrasis medio complicadita porque es de participio. Entonces, de las perífrasis, la que se puede complicar un poco ya en contexto es la de participio, porque, recordemos de nuevo, de seguro vas a soñar con esto, pero el participio puede estar en masculino, femenino, singular y o plural. Entonces, de aquí, vámonos con lo último, y es recordar que el verbo haber más participio, si no tiene nada más, es un tiempo compuesto. Estar más participio nunca forma perífrasis, y las perífrasis que se pueden complicar son las de participio, porque hay que recordar estas cositas del participio. Lo voy a decir otra vez, que puede estar en masculino, femenino, singular o plural. Muy bien, eso es todo por ahora. Espero que haya quedado un poquito más claro esta cuestión de la perífrasis. Si no es así, déjame aquí abajo en los comentarios cómo te fue con los ejercicios, si tuviste complicación en alguno, y con gusto resolveré tu duda. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.